Sean todos bienvenidos a la transmisión online de la Iglesia Presbiteriana del Valle. Les queremos invitar a que nos puedan conocer a través de las plataformas virtuales. Nos encontramos en 3 plataformas: Facebook, Instagram y YouTube, bajo el nombre Iglesia Presbiteriana del Valle. Queridos hermanos, finalmente llegamos al día domingo. Recuerde que nos reunimos desde las 10 de la mañana con el grupo de oración. No hemos cesado en este tiempo. Hermanos de nuestra iglesia interceden constantemente, domingo tras domingo, por las necesidades de las vidas, por las necesidades del país, por las necesidades de la iglesia. Si usted todavía no participa, incorpórese, no pierda la bendición de interceder por otros. Ustedes no se imaginan cuántas oraciones han sido contestadas para la gloria del Señor. También, y a las 11:30 de la mañana llega el momento de celebrar juntos desde nuestras casas el culto al Señor. Recuerde que nos reunimos por la plataforma YouTube y Facebook, y así podemos adorar el hermoso y maravilloso nombre de nuestro Señor. Y por último, mis hermanos, nuevamente les saludo en el nombre del Señor, y a nuestro Señor, maravilloso Dios, sea todo honor, toda alabanza y todo poder. Adiós, mis hermanos. Si estamos aquí, de pie frente a ti, no es por nuestras fuerzas, es tu gracia. Muy buenos días con cada uno que nos acompaña hoy para este servicio de adoración a nuestro Señor Jesucristo. Es una alegría estar reunidos en este medio virtual como Iglesia Presbiteriana del Valle de Lonquén, con todos que son de casa, los que forman parte de esta comunidad. Y también te damos la bienvenida si eres nuevo acá con nosotros. Es una alegría poder adorar a nuestro Señor juntos. Los invitamos a participar plenamente en este servicio de adoración, leyendo junto con nosotros la palabra del Señor, orando activamente, escuchando y elevando tus propias oraciones a nuestro Señor en canción. Así que les invito a abrir sus Biblias al libro de 1 de Timoteo, capítulo 1, del 12 al 17. Leamos la palabra juntos. Dice así:
Te doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor, pues me consideró digno de confianza al ponerme en su servicio. Anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así que vengo a ser ejemplo para los que creyendo en Él recibirán la vida eterna. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estas expresiones del apóstol Pablo de reconocer su profunda necesidad de Dios y el gran pecado que hay en su vida, y también ver aún más grande que esto, la gran misericordia, la gracia, la salvación del Señor, es un recuerdo de que el Señor es misericordioso con todos los suyos que Él llama a tener fe y confianza en Él. Y es nuestra alegría hoy día poder adorar a nuestro Dios, como dijo Pablo, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios. A Él queremos dar honor y gloria esta mañana. Los invito a acompañarme en oración mientras pidamos al Señor que nos acompañe en este momento de adoración. Oremos juntos. Padre amado, te doy gracias que es posible adorarte porque tú viniste a este mundo y te pusiste en nuestro lugar, Señor, recibiendo la pena del pecado que era nuestro, para que nosotros pudiéramos estar bien contigo, Dios Padre. Así que te damos gracias. Y con esta gratitud de nuestro corazón y posibilitado por esta gran obra tuya en nuestras vidas, estamos impulsados, atraídos a rendirte honor y darte gracias y adorarte en esta mañana por quien eres y todo lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Acompáñanos, pedimos la ayuda del Espíritu Santo en esta mañana que nos capacite para adorarte en espíritu y en verdad. Gracias, Señor, por este tiempo juntos. Pedimos esto y agradecemos todo esto en tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los invito a acompañarme cantando juntos. Te doy gracias. Sale el sol temprano cada día, y es tu gracia que me da aliento de vida. En ti vivimos, nos movemos y existimos por orden de tu presencia me refresca la mañana, me alimenta y me sustenta tu palabra. Tu favor y bien rodea mi camino, por tu constante amor. Te doy gracias, grandes son tus obras, oh Señor. Te doy gracias.
has llamado por mi nombre y me salvaste, agradecido estoy, agradecido estoy. Qué lindo poder juntos dar gracias a Dios por medio de esta canción. Y también es interesante, es importante reflexionar en todo lo que ha hecho Dios por nosotros. Vamos a ver la obra de Cristo como Cordero de Dios, leyendo junto en Apocalipsis capítulo 1 del 4 en adelante, en preparación para nuestro tiempo de confesión. Dice así la palabra de Dios. Apocalipsis 1, 4 al 6. Yo, Juan, escribo a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es, y que era, y que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados, al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios su Padre. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra confianza y es nuestro honor rendir tributo al Cordero de Dios, y al confesar nuestros pecados estamos haciendo esto. Él vino para esto, Él vino, se sacrificó para todos que son suyos, y al confesar nuestros pecados estamos honrándole, admitiendo de que es únicamente por Él, por la cruz, que podemos ser perdonados. Y vamos a invitar a Maximiliano Ojeda que nos guíe en una oración de confesión. Amado Padre, en este momento te queremos pedir perdón por nuestras faltas. Perdón porque nuestro actuar es muy distinto de lo que predicamos. Cada día, Señor, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, pecamos muchísimas veces. Y a pesar de que decimos que intentamos ser mejores o que vamos a cambiar, tropezamos en las mismas cosas, Señor. Seguimos siendo irrespetuosos con nuestros padres, Señor, con nuestros familiares, amigos. Seguimos ocultando cosas, Señor. Y no somos los hijos correctos que debiésemos ser ante ti, Señor. En este momento te quiero pedir que limpies nuestros corazones, Señor. Que sabemos que vamos a seguir pecando, pero que nos permitas volver a ti, Señor, y comenzar a hacer bien las cosas como debemos, Señor. Gracias porque sabemos que nos puedes perdonar, porque eres un Dios misericordioso, Señor, y porque en ti podemos descansar, Padre. Amén. Decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él, no tengo a dónde, no tengo a dónde ir. Si despreciara en mi corazón la santa gracia que me salvó, no tengo a dónde, no tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas, y sin ti
cerca de ti. Yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti, Jesús, yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Si despreciar en mi corazón la santa gracia que me salvó, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas, y sin ti mi corazón sediento se muere, se seca. Cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti, Jesús, yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. De tu presencia no me quiero alejar. De tu presencia no me quiero alejar. Nuestro mayor tesoro en toda la vida es Cristo. Tener a Cristo cerca de nosotros. Y esta fue la oración nuestra, la declaración nuestra en esta última canción. Cerca de ti quiero estar. Y vamos a tener el dicho, el beneficio de estar cerca de Dios por toda una eternidad. Vamos a leer en parte de esto de Apocalipsis, capítulo 7, del 9 en adelante. Lean conmigo la palabra, dice así: Después de esto miré, y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano. Gritaban a gran voz: La salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero. Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono, de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Se postraron rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: Amén. La alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder, la fortaleza son de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos me preguntó: ¿Estos que están vestidos de blanco, quiénes son y de dónde vienen? Esto usted lo sabe, mi señor, respondí. Él me dijo: Aquellos son los que están saliendo de la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios, y día y noche les sirven en su templo. Y el que está sentado en el trono les dará refugio en su santuario. Ya no sufrirán hambre ni sed.
No los abatirá el sol ni ningún calor abrasador, porque el Cordero que está en el trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios les enjugará toda lágrima de sus ojos. Qué gloriosa visión del futuro que es para cada hijo e hija de Dios. Demos gracias a Dios por esto, gracias a Dios por la provisión que tenemos en Cristo, por la salvación, por las provisiones físicas día a día que Él nos provee a través de los trabajos. Y demos gracias a Dios por esta gran salvación, esta gran oportunidad de compartir la eternidad con nuestro Dios en el cielo. Y queremos dar gracias por todo esto y además dar gracias por los diezmos y ofrendas que somos privilegiados a entregar a nuestro Señor por la obra y la expansión del reino. Y vamos a pedir a Natalie Ahumada que nos ayuda guiándonos en una oración de gratitud a nuestro Señor. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por este día que tú nos regalas. Gracias, mi Padre, por la oportunidad de compartir juntos con mi hermano de forma virtual, Señor. Gracias porque estás en medio nuestro, Señor, y porque nos permites, Padre Santo, tener una instancia, una pausa para poder estar contigo, para poder estar congregados, Señor, aunque sea de manera virtual, Padre Santo. Te quiero dar gracias por estos diezmos y ofrendas, Señor, que tú permites que podamos devolver a ti, Señor, porque todo viene de ti, Padre. Tú nos has dado todo, desde el aire que respiramos, Señor, hasta los recursos, y has levantado, Señor, todo aquello que cada uno de nosotros puede nada más que devolverte a ti, Padre Santo. Gracias, Señor, porque no nos quitas el sustento, Señor. Gracias porque nos permites el honor, Padre Santo, de poder rendirnos a ti en humildad, devolviéndote, Señor, estos diezmos y estas ofrendas. Permite que sean administrados de forma sabia, Señor, llegando a quienes lo necesiten, Padre Santo, asimismo disponiendo de los recursos necesarios, Señor, para tu obra. Todo esto lo dejo en manos de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su grande amor. Con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor.
nos acercamos sin temor, tal y como somos, Dios amor. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Ahora hay un futuro, esperanza fiel, en su amor confiamos, hay descanso en él. Jesucristo nos basta. Es increíble. Jesús es suficiente, más que suficiente para toda nuestra vida y para la eternidad. Qué gozo, qué bendición meditar en este tema juntos. Y ahora tenemos la gran alegría por fin de tener a nuestro pastor titular, Egimar Ribeiro, junto con toda su familia de vuelta acá a Chile con nosotros, dando gracias también por el tiempo que ellos pudieron servir a las iglesias en Bolivia y un poco en Brasil también, ahí en la frontera con Bolivia y Brasil. Están aquí después de algunas pruebas, de algunas enfermedades, pero gozosos de lo que el Señor ha hecho en sus vidas y a través de ellos y otros compañeros en esta misión que estuvieron. Y hoy es una alegría dar la bienvenida nuevamente a Egimar, abrir la palabra del Señor para nosotros que vamos a estudiar juntos hoy día, junto con nuestro pastor Egimar en Lucas capítulo 15. Así que los invito a abrir sus Biblias y dar la bienvenida a Egimar. Gracias, Egimar, por servir esta mañana abriendo la palabra del Señor. Olá, mis amados hermanos de la Iglesia Presbiteriana del Valle Lonquén, también todos aquellos que participan con nosotros en esta transmisión. Mis amados hermanos, es una alegría estar una vez más con cada uno de ustedes acá en Chile. Como familia estuvimos fuera de Chile desde fines de diciembre del año pasado, allá en la ciudad de Puerto Suárez, Bolivia. Estábamos en una pasantía que es uno de los requisitos de la Agencia Presbiteriana de Misiones Transculturales para ser parte del cuadro de misioneros de esta agencia. Allí tuvimos el contacto con el COVID, por la gracia de Dios superamos este nuevo desafío en nuestras vidas, estamos bien. Queremos agradecerles a todos los que estuvieron orando por nosotros, que demonstraron su cariño, llamándonos, buscando saber cómo estábamos. Agradecemos a Dios por este cuidado que Él mostró a nosotros a través de la vida de cada uno de ustedes. Es bueno estar de regreso, mis queridos. Hermanos, en esta mañana me gustaría meditar con ustedes en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículos 1 al 7. Les invito a que desde su casa puedan abrir su Biblia y acompañarme en esta lectura. Nos dice así la palabra del Señor. Parábola de la oveja perdida. Muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo, de modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Él entonces les contó esta parábola. Supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. ¿No deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, lleno de alegría, la carga en los hombros y vuelve a la casa. Al llegar, reúne a sus amigos y vecinos y les dice:
Alégrense comigo, ya encontré la oveja que se me ha perdido. Les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Esta es la palabra del Señor. Me gustaría orar contigo, orar con cada uno de ustedes que participan en esta transmisión, clamando a Dios que Él nos hable al corazón a través de su palabra en esta mañana. Oremos al Señor. Padre querido, queremos agradecerte por la lectura de tu palabra, por saber, Señor, que tienes algo preparado para darnos en esta mañana. Señor, te alabamos y te adoramos. Confiamos que tu Espíritu Santo actuará abriendo nuestros corazones, nuestras mentes, para poder darnos estas verdades poderosas, para poder transformarnos a la imagen de Cristo Jesús. Bendíganos, Señor, a cada uno de nosotros. Úsame como instrumento, un canal de tu bendición, para que tu iglesia sea edificada en esta mañana. Nos entregamos a ti, Señor, orando en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, me gustaría partir esta meditación haciéndoles la siguiente pregunta. ¿Cuánto estarías dispuesto a sacrificar por un alma? Sacrificar tal vez tus recursos económicos o tu dedicación de tiempo a su comodidad, sacrificar su privacidad quanto a sus realizaciones. Bueno, queridos, Dios nos ha dado tanto y hemos desperdiciado mucho de lo que Él nos ha dado. Todos los días gastamos recursos, energía y tiempo con muchas cosas inútiles y fútiles. Gastamos con marcas caras, perdimos excesivo tiempo con entretenciones, dedicamos demasiados esfuerzos en acciones que no agregan nada ni en nuestras vidas, menos aún en la vida de otros. Permítanme mostrarles un ejemplo. En 1979, Irán vivía bajo una terrible crisis política. Un grupo de revolucionarios invadieron la embajada norteamericana y tomaron como rehenes a muchos de los que allí trabajaban. 6 de ellos lograron escapar por atrás y esconderse en la casa del embajador de Canadá. Cuando lo supieron en Estados Unidos, la agencia central de inteligencia más conocida como CIA, se dedicaron a elaborar una operación de rescate que involucraba millones de dólares para salvar a estos refugiados de ser encontrados, decapitados y muertos por estos revolucionarios. Un hombre llamado Antonio Méndez, que era agente de CIA, asumió el caso y se dispuso a poner su vida en riesgo para la realización del rescate audaz que devido a la crisis política en este tiempo ofrecía un alto riesgo de que fueran atrapados y muertos. Observen esto, estaban dispuestos a invertir millones de dólares en la vida de personas en riesgo para salvar de la muerte a 6 personas desconocidas, dándoles la oportunidad de vivir unos años más de vida en su tierra y junto a los suyos. Es impresionante, ¿no? Tan impresionante esta historia que se transformó en una película llamada Argo. Queridos, el mundo está dispuesto a esfuerzos extraordinarios como estos para el rescate de vidas de la inminente muerte física y temporal. ¿Y nosotros? ¿No deberíamos también tener mayores esfuerzos para el rescate de vidas de la muerte espiritual y eterna? ¿Cuánto estaríamos dispuestos a sacrificar por la salvación de una vida? Mis amados hermanos, al mirar Lucas capítulo 15, vemos aquí algo extraordinario. Este pasaje que leímos ocurrió en un momento en que Jesucristo era acompañado por una multitud. En los versículos anteriores o en el contexto anterior, observamos que Cristo estaba hablando a sus discípulos y a esta multitud sobre el precio del discipulado.
Observen comigo Lucas capítulo 14, versículo 25 al 27, nos dice: grandes multitudes seguían a Jesús y él se volvió y les dijo: si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Queridos, enseguida estos versículos, Jesucristo usa dos analogías para hacer con que sus discípulos entendieran las implicancias del discipulado. Y una de estas analogías es de la construcción de una torre. La otra es sobre un rey que debe prepararse para ir a la guerra. Ambas analogías nos hacen reflexionar si de hecho hemos entendido qué es lo que significa seguir a Cristo y si estamos dispuestos a los sacrificios por imitarlo. En los versículos 33 al 35 de este mismo pasaje, vemos Jesucristo entonces hablándonos así: de la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. La sal es buena, pero si se vuelve insípida, ¿cómo recuperará el sabor? No sirve para la tierra ni para el abono. Hay que tirarla fuera. El que tenga oídos para oír, que oiga. Mis amados hermanos, con estas palabras, Jesucristo nos está llamando al compromiso de sacrificarnos para ser sus imitadores. Debido a estas sabias palabras, muchos se le acercaron a Cristo para poder escucharlo. Entre ellos estaban publicanos y pecadores. Los publicanos eran considerados peores que estos pecadores, pues eran odiados por tratarse de traidores de su propia nación. Los publicanos, queridos, eran hombres que se habían presentado voluntariamente para servir a Roma, cobrando los impuestos de su propia gente. Ellos eran famosos por su inmoralidad en el cobro de estos impuestos, pues además del legítimo impuesto exigido por el imperio, que ya eran pesados, ellos también cobraban excedentes para su enriquecimiento personal. Queridos, en razón de este acercamiento a Jesucristo de parte de estos publicanos y pecadores, algunos fariseos y maestros de la ley se pusieron a murmurar: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Es triste, mis amados, como hombres tan versados en la palabra de Dios no lograban comprender las cosas del reino de Dios. Y esto puede pasar, esto no es incomún. Esto pasa más de lo que nosotros imaginamos. Podemos saber mucho de la palabra, pero no lograr entender las cosas del reino de Dios en ella. Esta falta de comprensión del reino de Dios es lo que nos hace ser no tan practicantes de esta palabra. Queridos, con este episodio, Cristo entonces nos pasa a contar una parábola con tres analogías. La primera, la de la oveja perdida, que está en nuestro pasaje. La segunda, la de la moneda perdida. Y la tercera, de la tan famosa historia del hijo pródigo. Todas estas analogías señalando la misma verdad. La alegre renuncia por la salvación de un perdido. Entonces volvemos arriba en nuestra primera pregunta: ¿cuánto estás dispuesto a sacrificar por una vida, por un alma? Y la pregunta que tal vez me harían es: ¿por qué debo sacrificarme en la salvación de un perdido? Y es justamente estas respuestas que queremos encontrar en esta meditación. Entonces, mis queridos, ¿por qué debo sacrificarme por la salvación de un alma, de una vida perdida? La primera respuesta está en versículo 4, porque la salvación libera vidas de la perdición eterna. Mis amados hermanos, según las estadísticas, mueren por día cerca de 150,000 personas en el mundo. Si fuéramos solamente polvo cósmico, resultado de un accidente en el tiempo y espacio, era solamente morir y se acabó.
Sin embargo, no es así. Cada persona que muere es un alma que, seguida la muerte física, se va o al cielo o al infierno. Si se muere y se va al cielo, es ganancia. Pero si se muere y se va al infierno, es seguir viviendo en un tormento inimaginable por toda la eternidad. Una situación triste, angustiante y desesperadora. Queridos, siempre hablamos que no hay dinero en el mundo que pague por una vida. La vida es el mayor bien que uno tiene en la existencia. De hecho, hay algo de verdad en esto, pues la Biblia nos habla del valor de la vida en contraste con los bienes de la tierra. Aunque no es una referencia a esta vida biológica o a los años de vida en la tierra antes de la muerte física, sino a la vida espiritual, que es la relación con Dios que empieza en esta vida y sigue por toda la eternidad. Así nos dice Cristo allá en Marcos, capítulo 8, 34 al 37. Él dice, porque el que quiere salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa y por el Evangelio, la salvará. En este primer versículo, Cristo está hablando de la vida física y terrenal, de este tiempo nuestro en la tierra. Versículo 36, ¿de qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Aquí le está hablando de la vida espiritual y eterna, perder de la vida física y terrenal para poder entonces ganar para la vida espiritual y eterna. Ir en búsqueda de un pecador perdido en su pecado debe valer cada esfuerzo de parte de uno, porque se trata de liberar a una vida, de vivir en el camino de perdición hacia toda una eternidad en tormentos. Uno debe, mis amados hermanos, estar dispuesto a perder de los placeres terrenales, de los bienes y recursos e incluso de la propia seguridad y comodidad para intentar salvar del infierno a una vida cegada por las tinieblas, perdida por el camino. Mis queridos hermanos, al escuchar la murmuración de los fariseos, Jesús nos muestra a través de esta parábola que cada sacrificio vale por una oveja suya que está perdida por el camino. En el pasaje, Él no está mostrando que las 99 fueron abandonadas. Ellas están en el redil, están protegidas y amparadas, pero la que tomó el camino de perdición debe ser buscada, no importando el precio que se tenga que pagar para rescatarla hasta que la tenga en casa. Queridos, Dios tiene en toda la historia del mundo un rebaño que ha escogido desde antes de la fundación del mundo. A lo largo de la historia, Dios ha ido en búsqueda de este rebaño escogido que está perdido por el camino. Los busca cada uno para rescatarlos de la perdición y traerlos a su redil a fin de que vivan bajo su amor, cuidado, sustento y protección. Miren, Abraham era um pagano e Deus lo llamó. Jacob era um enganador e oportunista e Deus se manifestou a ele. Zaqueu era um traidor e usurpador, pero Cristo foi a seu encontro. La mujer samaritana era uma renegada e imoral, pero Cristo la buscou. Pablo era um cristofóbico e perseguidor, pero Cristo se revelou a Él. Todas estas personas pecadoras, siguiendo el camino de su propia perdición. Sin embargo, todas fueron rescatadas por el amor del Supremo Pastor. Mis amados hermanos, observen esto. Jesucristo nos habla sobre buscar a la oveja perdida. Él está dispuesto y hoy la iglesia es una agencia de Cristo para poder realizar esta búsqueda. Tú y yo somos miembros de esta agencia con esta responsabilidad de ir en búsqueda de la oveja perdida. La pregunta entonces es, ¿qué tan dispuesto estás por la salvación de un alma?
Acuérdate, hermano, acuérdense, hermanos, que todo esfuerzo vale la pena quando se trata de salvar um alma, porque isto significa liberar uma vida, de viver eternamente em tormentos eternos. ¿Por qué debo sacrificarme por la salvación de un alma? Porque la salvación libera vidas de la perdición eterna. Mis queridos, a segunda respuesta a la pregunta ¿por qué debo sacrificarme por la salvación de un perdido? Se encuentra en los versículos 5 y 6, que nos muestra el pastor que, habiendo encontrado su oveja perdida, se alegra de tal forma que reúne a sus amigos, parientes y vecinos para poder celebrar esta alegría juntos de haber encontrado a la oveja perdida. Mis amados, não existe maior alegria que a de deixar as tinieblas e viver em la luz, vivir em Cristo Jesús. A alegria de la salvação não é uma alegria solamente de aqueles que são encontrados, é também a alegria de aquele que encontra. Em la parábola, Jesus nos conta que aquele pastor que foi em búsqueda de sua oveja se quedou tomado de alegria por haberla encontrado. Esta é uma alegria que realmente contagia. Queridos, a salvação de hecho proporciona este ambiente de renovação, de refrigério, de ânimo, um ambiente de fiesta, de celebração. Devemos recordar que esta alegria é uma alegria que surge no cielo desde o coração de Deus, que é quem toma a iniciativa de ir em búsqueda de la oveja perdida. Las declaraciones de Jesús dejan bien claro lo que nos dice el Espíritu Santo allá en Miqueas a través del profeta, capítulo 7, versículo 18. Nos dice así, que Dios hay como tú, que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente de su pueblo. No siempre estarás airado porque tu mayor placer es amar. Hermanos, nuestro Dios tiene placer en amar, en ejercer misericordia, en perdonar, en buscar y redimir al pecador. La salvación del pecador trae alegría al corazón de Dios. Por esta razón, esta es la alegría de un Dios que recibe en su familia a un hijo que se había perdido. Esta también es la alegría de los ángeles de ver la sabiduría de Dios en el rescate del pecador perdido en su pecado. Y también debe ser la alegría del pueblo de Dios al ver el deleite de su Dios en esta alegría de haber encontrado a esta oveja perdida, en ver a Dios siendo glorificado e incluso ser partícipe en esta obra. Observen, queridos, que esta alegría es una alegría que se manifiesta tanto en la tierra como también en el cielo. Uno no la entiende hasta que la viva. Queridos, mientras hay alegría de un lado, nosotros podemos observar que hay rabia, murmuración y reproche del otro lado. La salvación tiene este efecto tanto para atraer como también para repulsar, tanto de traer alegría y gozo por un lado, como también de traer frustración, rabia de outro. Observen no pasaje que este ambiente de alegria en el Evangelio sendo anunciado por Cristo Jesús, atrayendo personas hacia sí, causa un enojo en el corazón de los fariseos, de los maestros de la ley. Ahora, todo esto es muy intrigante. ¿Por qué? Si por un lado el mundo desea alegría, por outro, não disfruta a alegria que não logra compartilhar por sua própria indisposição, a indisposição de seu coração. Sin embargo, querido, donde esta alegria encontra corações abertos,
ella contagia, generando más y más salvación. Lo que Cristo expresa con estas palabras es que esta alegría se hace conocida y es perceptible su impacto. Déjenme mostrarles un ejemplo. En Misiones Puertas Abiertas existe un testimonio de un ex-terrorista de la yihad iraquiana que se convirtió al cristianismo. Esto ocurrió cuando en un acto de espionaje él se infiltró en una pequeña comunidad cristiana para identificar quiénes eran sus participantes y armarles una emboscada de muerte. Sin embargo, en medio al proceso de espionaje, este ex-terrorista escuchó el mensaje de salvación y se convirtió a Cristo Jesús. Si tú miras allá, te darás cuenta que el nombre de él no es declarado por una cuestión de seguridad. Pero hoy día esta comunidad es parte de un campo de refugiados en Turquía, donde este hombre, este ex-terrorista, se congrega como un nuevo hombre en Cristo Jesús. Y ahí está el testimonio donde él dice, no existe mayor alegría que la alegría de estar en Cristo. Y su pastor testificó que el testimonio de alegría de este hombre trajo alegría a muchos otros que fueron impactados por su vida. Qué lindo testimonio, ¿no? De hecho, sorprendente. Al escucharlo, queridos, yo pienso en cuán gran fiesta se ha celebrado en el cielo por esta vida. Esto nos lleva a pensar sobre nuestra participación en la salvación de los perdidos y responder a esta pregunta: ¿qué tan dispuesto estás por la salvación de un alma? Acuérdate que todo esfuerzo vale la pena cuando se trata de salvar un alma, porque esto significa testificar la verdadera alegría, una alegría espiritual, una alegría celestial, una alegría duradera y renovadora, la alegría de Dios. Ya decía el Espíritu Santo en Nehemías 8:10, la alegría del Señor es nuestra fuerza. ¿Por qué debo sacrificar por la salvación de un perdido? Porque, mis amados hermanos, la salvación testifica la verdadera alegría, la alegría de Dios. ¿Por qué debo sacrificarme por la salvación de un perdido? Ahora veremos la tercera respuesta que el pasaje nos muestra, que está en versículo 7. Nos dice así: les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Y aquí tenemos la respuesta: porque la salvación glorifica a Dios. Mis amados hermanos, el acto creador es una de las cosas que más glorifica a nuestro Dios. En su acto creador nosotros tenemos dos creaciones. Una es la primera creación donde Dios es glorificado en lo extraordinario de lo que Él ha creado. Acuérdense de Génesis capítulo 1, luego al final, cuando Dios contempló su creación y vio que todo era muy bueno. Pero también tenemos la segunda creación, que es llamada en la Escritura Sagrada de la nueva creación. La primera creación es donde todas las cosas fueron creadas y Dios se glorifica en sí mismo. La segunda es donde Dios creó un nuevo pueblo siendo glorificado tanto en la tierra como también en el cielo. Jesucristo habla que cuando un pecador se arrepiente, hay alegría, hay gozo, hay celebración, hay fiesta en el cielo. Esto vemos no solamente aquí, sino también en las dos otras analogías. Mis amados hermanos, esta segunda creación es algo tan extraordinario que despierta una adoración en el cielo. Esta celebración no es por el pecador en sí, pero por el rescate realizado por el Supremo Pastor, que se sacrificó por salvar a su oveja perdida, por su amor y gracia dedicada a ella,
al buscarla, encontrarla, ponerle en sus hombros y llevarla de regreso a la casa. Cristo nos dice que hay mayor gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 que no necesitan arrepentirse. Lo que Cristo está mencionando sobre lo que pasa en el cielo es descrito ahí en Apocalipsis capítulo 7, versículo 10, texto leído en nuestra liturgia. Nos dice así: gritaban a gran voz, la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Mis queridos, los seres celestiales se quedan tan impactados por la obra del Señor y su alegría que ellos son tomados de un impetuoso deseo de adoración que ocurre de un salto en pleno vigor y alegría, y mucha alegría. Pedro menciona que este gozo es tan impresionante que ellos anhelan ver este processo ocorrendo continuamente. Quando abres a primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 10 a 12, Pedro nos dice: los profetas que anunciaram a graça reservada para ustedes estudiaram cuidadosamente esta salvação. Queriam descobrir a que tempo e a quais circunstâncias se referia o Espírito de Cristo que estava em eles quando testificou de antemano acerca de los sofrimentos de Cristo e de la glória que vendria depois de esto. A ellos se les revelou que não se estavam servindo a si mesmos, sino que les servían a ustedes. Hablaban de las cosas que ahora les han anunciado los que les predicaron el Evangelio por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Aún los mismos ángeles anhelan contemplar estas cosas. Queridos, aqui observamos esto, los seres celestiales anhelando ver este proceso de salvación que glorifica a Dios, que trae alegría y gozo al corazón de Dios y los impulsa a esta adoración alegre, llena de vigor en el cielo. De hecho, hay algo que trasciende nuestra comprensión aquí, por lo menos en este tiempo presente, que seguramente lo entenderemos a lo pleno quando nosotros estemos en el porvenir. No por esto somos privados de esta alegría, aunque por el momento es parcial, pues mientras más armonía tengamos con el corazón de Dios, mayor será el impacto de su alegría sobre nuestras vidas. Al parecer, fue lo que impactó a los apóstoles, que los movió a salir de su zona de comodidad para que el reino del Señor pudiera alcanzar más y más corazones, trayéndoles para el redil. La salvación del perdido es un acto creador de una nueva vida, de un nuevo pueblo, de una nueva realidad de adoración que glorifica a nuestro Dios, tanto en la tierra como también en el cielo. Entonces, queridos, vemos aquí que la salvación del perdido glorifica al Señor. La pregunta es, ¿qué tan dispuesto estás por la salvación de un alma? Bueno, acuérdate que todo esfuerzo vale la pena cuando se trata de salvar un alma, porque esto es una de las cosas que más glorifica al Señor en la existencia. ¿Por qué debo sacrificarme por la salvación de un perdido? Porque, queridos, la salvación de un perdido glorifica a nuestro Dios. En conclusión, mis queridos hermanos, lo que debe dominar nuestros corazones fue lo que nos enseñó Jesús para la vida en su oración dominical. Santificado sea tu nombre, venga tu reino y que se haga tu voluntad. Dios en primer lugar sobre todas las cosas. A veces nosotros que ya tenemos la vida eterna garantizada en Cristo, estamos tan perdidos en nosotros mismos, dedicados a vestirnos bien, a hacer aquele viaje tan soñado, a alcanzar la graduación tan anhelada, a tener aquel cuerpo deseado, a dar lo mejor para nuestros hijos, cuanto a la comodidad y a tantas otras cosas que, queridos, olvidamos que esta vida es pasajera,
que si no fue el sacrificio de Cristo y de personas que lo siguen fielmente, que invirtieron tiempo, recursos y energía en esta búsqueda de nuestro Supremo Pastor, estaríamos nosotros yendo camino al infierno, a la condenación eterna, a un tormento inimaginable y sin fin. Cristo no sacrificó unos 100 mil pesos, un par de horas de su día o algunas calorías de su esfuerzo por nosotros. Él se despojó de su gloria, se sometió a nuestra condición de humillación, se sujetó a una cruz, sufrió el abandono y la ira eterna del Dios Padre y sacrificó su vida en la muerte para que tú y yo recibiéramos la salvación de nuestras vidas, la liberación de una eternidad en tormentos en el infierno. Y muchas veces desconsideramos esto, tomados por los afanes de una vida transitoria, preocupados con el día de mañana como si tuviéramos control sobre nuestra vida, subsistencia y futuro. Es tiempo de salvación. Por la gracia de Dios ya recibimos salvación, pero cerca de 150,000 personas mueren a diario, donde la mayoría de ellas están yendo camino al infierno. Y tú estás preocupado con la buena marca de la polera que vas a vestir. Estás preocupado con el viaje tan soñado que harás en el próximo año. Estás preocupado en alcanzar la graduación tan anhelada. Estás preocupado en tener aquel cuerpo perfecto deseado. Estás preocupado en dar la mejor comodidad para tus hijos. Queridos, el mundo está dispuesto a invertir millones de dólares y poner en riesgo de muerte la vida de algunas personas para rescatar a 6 personas de la muerte física y temporal. ¿Y nosotros? ¿Qué tan dispuestos estamos por la salvación de una vida? Acuérdate que todo esfuerzo vale la pena, pues la salvación de una vida libera a un perdido de una eternidad en el infierno. Testifica la verdadera alegría, la alegría que emana del corazón de Dios, que se goza en salvar al pecador y lo glorifica a Él. Si la salvación de una vida no ha sido nuestro esfuerzo diario, debemos arrepentirnos, queridos, y retomar este paso con Cristo. Ore más por la salvación de vidas. Invierta económicamente en misiones para que el Evangelio pueda llegar a donde no puedes llegar. Difunda la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo por todos los medios que podamos. Acércate a personas para que ellas conozcan al Señor, porque sí, vale la pena todo esfuerzo por la salvación de un alma, porque la salvación de un perdido, ella lo libera de una eternidad en tormentos. La salvación de un perdido testifica la verdadera alegría. La salvación de un perdido glorifica a Dios, tanto en la tierra como también en el cielo. Les invito a que, como iglesia, oremos al Señor, pidiéndole al Señor perdón por desperdiciar nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestras energías en tantas cosas inútiles y fútiles, cuando deberíamos estar invirtiendo en el reino del Señor. Pedir al Señor que nos anime, que nos capacite, que nos impulse por su gracia a cumplir con la misión que Él puso en nuestras manos, la de imitar a Cristo Jesús, junto a Él, llevando el mensaje de salvación a los perdidos. Oremos al Señor. Padre, queremos en esta mañana, después de oír tu palabra, después de ver, Señor, que un verdadero discípulo imita a Cristo y como Cristo va en búsqueda de la oveja perdida, invirtiendo todos los esfuerzos para que esta oveja perdida sea rescatada. Señor, fuimos enseñados por el propio Cristo que si queremos ser su discípulo,
sus discípulos, necesitamos aprender a sacrificarnos para que podamos vivir como Él vivió. Sacrificar, Señor, nuestros recursos, sacrificar, Señor, nuestro tiempo, sacrificar, Señor, nuestra energía, Padre, para que tu nombre sea glorificado, para que, Señor, la verdadera alegría sea testificada en nuestro alrededor, para que, Señor, un pecador perdido en su camino, yendo rumbo a una condena eterna, pueda ser rescatado para la gloria de tu nombre. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús, y le alabaré. Rey exaltado por siempre es Cristo, y yo le alabaré. Él es Señor, por siempre Él reinará. La creación su nombre proclamará. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús, y le alabaré. Rey exaltado por siempre es Cristo, y yo le alabaré. Él es Señor, por siempre Él reinará. La creación su nombre proclamará. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús. Mis queridos, estamos llegando al final de este tiempo de adoración. Muy agradecidos al Señor por desafiarnos, por llamarnos a este compromiso de sacrificarnos por la salvación de un perdido. Espero que Dios haya tocado en tu corazón para que puedas dedicar esfuerzos, tiempo, recursos por la salvación de una vida que se salva. Genera alegría al corazón de Dios. Queridos, les invito a que oremos al Señor, recibamos el impartimiento de la bendición y también algunos agradecimientos y avisos. Señor, gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por este desafío. Te pedimos, Señor, que todas estas verdades se hagan prácticas en nuestra vida. Señor, te imploramos esto, porque es tu Espíritu Santo quien nos impulsa por gracia en nuestro hombre interior, a fin de que, Señor, seamos partícipes en tu reino. Señor, nos dé una semana en tu presencia, una semana consagrada a tu nombre. Te imploramos esto, descansamos en ti, orando en el nombre de Cristo. Amén. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de Cristo Jesús, que el amor de Dios nuestro Padre, que la comunión y la dulce consolación del Espíritu Santo esté sobre cada uno de nosotros, Iglesia de Cristo esparcida sobre la faz de la tierra. Esto no solamente en las generaciones del tiempo presente, sino también en todas las generaciones venideras. Y esto por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Queridos, queremos agradecer a todos que participan con nosotros. Durante este mes de febrero, nuestros soicós están de receso, así que
En marzo volveremos con nuestras actividades normales. El próximo jueves nosotros retomaremos nuestro momento devocional. Según pedido de nuestro consistorio, el estudio de Daniel lo volveremos en marzo. Sin embargo, este jueves será un tiempo para encontrarnos, para orar juntos, para compartir y recibir un poco más de la palabra del Señor también. Los invitamos a que participen con nosotros. Que Dios bendiga a todos, que tengan todos una linda semana en la presencia del Señor y esperamos verlos muy pronto, cuando Dios nos permita estar tranquilos en cuanto a este proceso que hemos vivido con el COVID. Que Dios los bendiga, un gran abrazo. Chao.